Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar titulado Retos y perspectivas del ámbito empresarial y académico ante la reincorporación de la nueva normalidad. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Doctor Manuel Pando Moreno, presidente de Pienso en Latinoamérica AC. Maestra Yurani López Espitia, especialista en gerencia de talento humano. Y como moderador de este evento, nos acompaña el doctor Antonio de Jesús Vizcaíno, director del Centro de Investigaciones en Mercadotecnia y Negocios Internacionales. De igual manera, les anunciamos que posteriormente podrán consultar en www.webinars.qcea.dg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio de Jesús Vizcaíno. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este webinar que justamente trata de hacer las reflexiones en torno a la reincorporación a la nueva normalidad. Sin lugar a dudas, todos hemos vivido este proceso de pandemia. De alguna u otra manera hemos participado con actividades de seguridad, de procurar cuidar nuestra salud y de nuestras familias. Pero bueno, se ha venido modificando en mucho las actividades laborales, las actividades académicas, la actividad social y que por ende pues ha venido a modificar justamente todas estas acciones. Damos la bienvenida a cada uno de los asistentes que se están conectando. Asimismo, agradecemos la participación del doctor Manuel Pando Moreno y de la maestra Yurani, quienes participarán directamente como ponentes en este webinar. Me permito dar algunos aspectos generales del currículum de cada uno de ellos para que la audiencia los conozca. En primer término, la maestra Yurani López Espitia es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Colombia, Manizales, magíster en Gerencia del Talento Humano por la Universidad de Manizales, docente investigadora en el área de gestión, organizaciones, estrategia y cultura organizacional, y destacan dentro de sus investigaciones las siguientes: impacto de la innovación en el desempeño de pymes agroindustriales de Manizales, la formación, una práctica estratégica de la empresa, un estudio empírico en los departamentos de Caldas, lineamientos y estrategias desde gestión humana que permitan el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media oficial del departamento de Caldas. Asimismo, Global Monitor y el impacto de la práctica de formación y desarrollo del desempeño de las empresas manufactureras, medianas y grandes del eje cafetero. Es joven investigadora de Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, actualmente coordinadora de los programas de Administración de Empresas y Negocios Internacionales de la Universidad Católica Luis Amigó de sede Manizales. Por su parte, el doctor Manuel Pando Moreno es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara, doctor en Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales por la Universidad de Rovira por Virgili, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, México, presidente del Programa de Investigación en Salud Ocupacional en Latinoamérica, director de la Junta Directiva del Instituto Internacional de Investigaciones en Ciencias Sociales, Ambientales y Ocupacionales, fundador de la Maestría en Gestión de Riesgos Laborales, fundador y docente del Doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional de la Universidad de Guadalajara, asimismo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 2. Básicamente, vamos a iniciar con algunos cuestionamientos referidos justamente a escuchar la opinión de nuestros participantes expertos en las áreas de educación y empresa. Y bueno, comenzamos básicamente con una gran pregunta. Un gran reto para el sector educativo y empresarial definitivamente ha sido aplicar un nuevo paradigma de la transformación, tratando justamente de quizás hacer actividades de manera inesperada en nuestro ámbito de casa, en nuestro ámbito laboral,
cosas a las que no estábamos acostumbrados para dar continuidad a las acciones y actividades del día. Ante esto y ante lo que hemos vivido y que se espera todavía nos reincorporemos a las actividades mismas, ¿cómo perciben ustedes la salud ocupacional tanto de los trabajadores, en su caso, como de la comunidad educativa referida pues a las instituciones educativas? Adelante, maestro doctor Pando. Perdón, tuvimos unos problemas de audio. ¿Ahí ya me pueden escuchar? Sí, adelante, doctor. Okay. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación para poder platicar un poquito más de estos temas que pues hoy en día están siendo muy relevantes para todos nosotros. En el caso de la industria o de la empresa, creo que los retos que se están dando en esta manera, en este momento, perdón, no nos han caído tan de manera inesperada. Probablemente lo que nos ha hecho es acelerar algunos procesos que ya se venían dando, ¿sí?, dentro de la propia empresa. Ya desde hace algunos años se empezaba a hablar de la industria 4.0, donde las cuestiones son mucho más robóticas, los trabajos son muy a distancia, en la relación interpersonal es todavía ya no cara a cara, sino a través de estos medios como los que usamos ahora, etcétera. Y eso venía ya desarrollándose en la industria a nivel mundial. En México también ya había empezado a darse casos de esto, y íbamos quizás lentamente. Ahora con la pandemia, pues llevó a muchas empresas a acelerar estos procesos, y quizás uno de los cambios más importantes dentro de la empresa ha sido la presencia del teletrabajo, que, insisto, no es nuevo, pero presenta ciertas novedades, presenta ciertas situaciones que no se venían dando, y que, claro, el porcentaje de trabajadores que hacían teletrabajo era mucho menor al que hoy en día se está haciendo. Esto llevó a que el teletrabajo se presentara sin una buena formación, sin una buena planeación, en ocasiones sin las herramientas y la tecnología adecuada para llevarlo a cabo. Y esto psicológicamente y emocionalmente, este tipo de cambios generan tres tipos de ansiedades que se conocen como ansiedades básicas, y que son la ansiedad confusional, la ansiedad depresiva y la ansiedad paranoide. Creo que estas son las tres tipos de ansiedades que ahora la empresa está teniendo que enfrentar dentro de los paradigmas psicosociales que se dan en el trabajo. Bien, en el caso de la educación, maestra Yurani, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, muchas gracias también a todos ustedes por la invitación, muchas gracias a nuestra audiencia, agradezco a todos nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, y lo mismo a la planta docente que nos acompaña precisamente para tener esta discusión. Dando respuesta un poco a la pregunta que nos hacen, bueno, en educación me uno mucho al comentario que nos hacía el doctor Manuel Pando. Estos paradigmas no eran tan alejados de nosotros, se hablaba del tema de teletrabajo, quizás no mucho en la educación. Quizás de pronto teníamos algunos avances cuando los docentes o los estudiantes estaban inscritos en programas virtuales, pero nunca pensábamos que quizás los programas presenciales podrían tener estas mismas características o incluso estas mismas dinámicas que como si lo tenían los programas ya virtuales. Por supuesto, creo que no solamente en el campo de la educación, sino como también lo decía el doctor Manuel Pando, en muchos otros sectores económicos, llámese de organizaciones, de servicios, etcétera, fueron unos cambios muy bruscos, incluyendo las mismas familias. Esto revolucionó significativamente nuestra planeación diaria, nuestros pensamientos, nuestras disciplinas, etcétera. Entonces, eso fue lo que quizás generó un poco de caos, no solamente en nuestros estudiantes y docentes, sino también en nuestros padres de familia. Teníamos un ritmo de trabajo que quizás íbamos al trabajo o teníamos en nuestra casa solamente un computador que era el que usaba de pronto el hijo cuando llegaba en la tarde a hacer su tarea, pero resulta que ya era un solo computador para que tanto padre, madre, hijos se conectaran, ya sea para trabajo o para clases.
Entonces, por supuesto que hubo un proceso muy psicosocial y fue una respuesta muy reactiva que tuvimos que enfrentar muchísimo la sociedad, no solamente, repito, desde el tema educativo, sino en general, ¿cierto? Como hasta incluso aspectos de pasear nuestras mascotas cambiaron o modificaron nuestra calidad de vida durante esta situación en que empezamos a hacerle frente a la pandemia. Efectivamente. Y bueno, el quédate en casa como una medida sanitaria por parte de las autoridades, de los gobiernos, del Estado mismo, a través de los ministerios o secretarías de salud, ha significado toda una política justamente para evitar la concentración y con base en ello tratar también de reducir los contagios. Sin embargo, estamos ante un nuevo proceso de reincorporación. En algunos países ya inició estas actividades económicas, la apertura de centros educativos, de espacios, lugares de esparcimiento, lugares comerciales, etcétera. México, Colombia, como países latinoamericanos, estamos justamente padeciendo todavía parte de la pandemia y que bueno, esto viene a transformar fuertemente los procesos y etapas en los cuales se hace la reapertura de las actividades. Sin embargo, ¿cuáles consideran ustedes que pueden ser los retos emocionales a los cuales nos estaremos enfrentando en la parte de educación y en la parte de empresa ante esta nueva reincorporación? Maestra Yurani. Claro que sí. Bueno, definitivamente los retos emocionales van a ser precisamente el volver a conectarnos e interactuar con nuestros seres queridos o nuestros compañeros. Eh, Venimos de un proceso donde era normal que los estudiantes fueran a su clase, se hicieran en cierta parte del aula, hicieran ciertas rutinas o ritos antes de entrar al aula, sus chistes, su jocosidad, etcétera, o podría ser que gustaran más de una clase que de otra, etcétera. En este momento, por los protocolos de bioseguridad, quizás ya no todos se vuelvan a ver, sino paulatinamente se puedan ir reincorporando. Eso sería definitivamente los retos más emocionales, que sería otra vez de volver a hacer esa red o ese tejido social que en este momento siento que está no suspendido, pero sí transformado, ¿no? Les cuento una anécdota por parte de los programas que manejo. Estábamos haciendo precisamente un grupo de los estudiantes Opinion y cómo ellos también estaban desde su escenario, desde su vivir, desde su vivencia, cómo estaban experimentando toda esta situación y ellos decían algo, listo, está bien, no volvemos al aula, pero prendamos la cámara porque a mí me parece interesante ver a mi compañero como si estuviéramos en el aula. Entonces definitivamente el reto más emocional será volver a entrar a generar o fortalecer ese tejido social que por este momento está un poco débil en los temas de interacción personal, pero por supuesto las redes sociales en este momento también juegan un papel fundamental y estos tipos de conexiones, llámese en Skype, llámese Zoom o Meet, pueden permitir eso, pero también con otras nuevas condiciones de interacción. En el caso de la empresa, doctor Pando, ¿a qué situaciones emocionales nos estaremos enfrentando ante esta reincorporación a la nueva normalidad? Bien, desde el confinamiento empiezan a darse algunos aspectos duros para las personas. Los primeros días fue casi de celebración. Yo ya no tengo que ir hasta allá a mi trabajo, ya no me tengo que subir al carro, no tengo que ir al camión, al bus, etcétera. Sí, ahora, pero después se empieza a extrañarse todo lo demás. Se están perdiendo cosas. Sí, las pérdidas generan ansiedades depresivas. Entonces hemos perdido contacto, hemos perdido rutinas, hemos perdido formas de trabajo en las que además nos sentíamos seguros, porque yo hacía mi trabajo en la empresa, lo hacía bien, lo hacía como debía de ser, y eso me daba seguridad. Ahora que ya no lo estoy haciendo de esa manera, me da inquietudes, ¿sí? Y en el teletrabajo empiezan a aparecer factores psicosociales que normalmente no están en una empresa, ¿sí? Cuando se hace el diagnóstico de factores psicosociales dentro de una empresa, se ven unos elementos y cuando se hace en teletrabajo son elementos diferentes. Algunos trabajadores han
comentado que sienten la inquietud de que ya no van a ser tomados en cuenta y de que haber ido teniendo una buena carrera dentro de la empresa, ahora a la distancia no están muy seguros de si van a seguir siendo tomados en cuenta, si habrá oportunidades de ascenso, etcétera, o si este teletrabajo les está haciendo perder todo eso y van a salir dañados. Ahí empezamos a hablar de la ansiedad paranoide. Entonces ya tenemos esos temores de lo que va a venir. Luego a veces nos los agravan cuando nos empiezan a hablar de las futuras nuevas normalidades, como si de veras viniera una cosa súper tremenda. En México tenemos la experiencia de haber pasado por el N1H1, ¿sí? ¿Y cuál fue la nueva normalidad que nos quedó después de esa epidemia? Nada, todo volvió a ser exactamente igual. Quizás la única cuestión nueva que surgió es que algunos restaurantes conservaban el botecito con gel, pero era lo único que había cambiado en nuestras vidas. Esto que estamos pasando ahora de la reincorporación no es la nueva normalidad. Esta es una fase que terminará cuando aparezca el medicamento adecuado, que todavía no aparece para esto, o aparezca la vacuna, para entonces terminar esta situación y regresaremos a lo normal. Mientras tanto, este confinamiento, este no saber qué va a pasar, este temor a los nuevos sistemas de trabajo, la inquietud a las relaciones sociales perdidas y tal, nos estará generando algunas formas de ansiedad, como les digo, principalmente ansiedad depresiva y paranoide, y también se está volviendo muy común el trastorno del sueño. Bien, definitivamente, bueno, este tipo de situaciones las hemos experimentado y mucho de esto pues ha sido también el trabajo desde casa para cumplir con actividades académicas en la escuela o con actividades laborales también a quienes en su momento pudieron estar confinados y desde ahí poder trabajar. Sin embargo, bueno, esto modificó fuertemente los procesos de hábitos, usted lo menciona claramente. Tuvimos que hacer las actividades desde casa, ya no con la seguridad o con la precisión o con los elementos suficientes para poder desarrollar nuestro trabajo de manera armónica, dado justamente nuestro espacio y todo lo que ocupamos. Sin embargo, ante estos cambios que se presentaron, ¿qué aprendizajes consideran ustedes que estamos obteniendo como sociedad? Pero sobre todo, ¿hasta dónde la calidad se ha mantenido desde, en el caso de los programas educativos, como también los productos que se generan desde las empresas en beneficio de la sociedad? Nos gustaría escuchar su opinión, maestra Yurani. Bueno, yo sigo muy en sintonía con lo que dice el doctor Manuel. Son transformaciones que nos están llevando a hacer retos y a modificarnos un poco en nuestro diario vivir. En el tema de educación existe ese paradigma que de pronto fue que se generó o no se alcanzó más bien, la calidad educativa. Yo difiero un poco de pronto de esa percepción. Si bien se nos generó una situación un poco compleja, donde quizás aquellos docentes que tenían esa formación en todo lo que son las TIC para la docencia pudieron haberlo realizado mucho mejor que aquellos que quizás no, pero también fue un tiempo y un reto en que las instituciones educativas empezaron a generar que esto no fuera ya una problemática, sino ya fuera un tema de solución. Yo creo que quizás lo que más se logró como como encontrar allí un problema de integridad académica. Eso yo creo que fue como lo más reflejado en esta situación. Y cuando yo hablo de integridad académica, lo aprecio en varios sentidos, en el de la confianza. Habían docentes que desconfiaban si sus estudiantes sí estaban conectados o no conectados. De hecho, vimos mucho por redes sociales aquellos estudiantes que se conectaban a la clase, pero resulta que seguían en la cama o seguían durmiendo o se iban y hacían otras cosas. Faltaba un problema de responsabilidad, esto por parte de estudiantes como de docentes, un tema de moral o de excelencia moral. Entonces, ¿cómo hago para que este taller no me funcione
o no tenga que hacerlo tan rápido, entonces lo busco por Google, le doy al cálculo, no se va a dar cuenta, o los tipos de evaluaciones se tuvieron que cambiar. Entonces ya dejó de ser el papel que el profesor les llevaba en su pupitre para que lo diligenciara, y ya todo empezó a hacer hasta sistemas evaluativos de manera virtual, y eso siempre generaba una desconfianza por parte de los docentes para el estudiante. Y no faltó aquel estudiante que quizás también pudo haber generado este tipo de acciones, pero no solamente en los estudiantes, sino también en los docentes, porque también la integridad académica no solamente es para el estudiante o todo que lo repose en la corresponsabilidad de este, sino también del docente. Entonces, la verdad, cuando el docente quizás no preparaba clases, pues el docente continuaba con el mismo tema de los temas y el estudiante no entendía por qué en cada sesión el docente seguía dándole vueltas al mismo tema, ¿cierto? Y se notaba quizás que no había una preparación. Entonces yo no creo que fue tanto un tema de calidad, sino que al no tener esa promoción y esa prevención de la integridad académica que requerimos, ya sea en programas virtuales, distancia o presenciales, porque no solamente por esta situación podemos estar hablando de integridad académica, sino en general. Es quizás por eso que hoy podemos algunos evaluar que no hubo esa calidad que esperábamos, pero también no podemos generalizar que la situación o esta pandemia nos llevó a que no hubiese calidad en la educación. La hubo, ¿cierto? Pero también hay otros escenarios que tenemos que contemplar, entre esos, como bien les digo, el de la integridad académica. Bien. En el caso de empresa, doctor Pando, ¿considera que los productos y servicios efectivamente, a pesar de las circunstancias, han mantenido la calidad esperada por parte de los consumidores? Sí, yo creo que en la empresa esto se vigila mucho y están acostumbrados a esa vigilancia. Entonces el servicio ha sido el mismo, se ha mantenido la calidad más o menos en las cosas. Cuando se detecta que hay alguna falla, las correcciones llegan rápido, porque están acostumbrados a un proceso, a una serie de seguimiento de cosas, ¿sí? Los problemas han venido por otro lado, más que por la calidad en sí misma del servicio, ¿sí? Muchos, sobre todo aquellos que ofrecen servicios de ventas, de eh, cosas de estas, pues han visto un poco caída su trabajo, ¿sí? Muchos de los autónomos también han tenido muchas dificultades por ese lado de conservar su trabajo. Aquellos que fueron enviados a teletrabajo se encontraron con dificultades pues desde la ergonomía, ¿sí? Si yo tenía, perdón, que estar sentado en mi trabajo, pero tenía una silla para pasarme ahí 8 horas sentado, ahora voy a mi casa y tengo que estar sentado en la silla del comedor durante 8 horas y esa silla no está ergonómicamente diseñada para estar ahí sentado con una mesa que no le da la altura. Bueno, todas las cuestiones que se pueden presentar ahí, con la parte psicológica que ya decíamos también, y se están enfrentando a eso. Y si voy al trabajo, también me voy a encontrar con una serie de modificaciones y de procesos de ingreso, de limpieza, de etcétera, etcétera, que antes no los tenía, de equipo de protección extra. Las empresas están muy acostumbradas al equipo de protección, pero ahora es un equipo de protección extra. Y esas son las cosas que más se han enfrentado. Pero finalmente creo que la calidad de los productos no han sufrido una merma importante. Desde su experiencia y, bueno, conocedores de los ámbitos empresariales y educativos, definitivamente estamos en una situación, una crisis, podríamos decirlo también, desde el punto de vista laboral, económico y por ende, quizás también de salud, porque eso es lo que nos estamos cuidando y esto es lo que está repercutiendo. ¿A cuál de estos tres aspectos, llámese laboral, económico o de salud, le debemos dar mayor importancia desde su perspectiva? ¿Cómo, qué tendría que ser primero realmente? Adelante, doctor Pando. Yo creo que hay que darle la misma importancia a los tres y que la cuestión será circunstancial o situacional, ¿sí? Tanto a nivel población, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, en Jalisco, pues el problema económico empezó a ser fuerte porque el confinamiento y la suspensión de actividades se hizo muy tempranamente, tratando de que el virus no creciera, lo cual era imposible de detener realmente, y ya lo hemos visto.
Y entonces, pues resultó que el virus está llegando al pico en el momento en que la economía ya no soporta más seguir cerrada. Y claro, ahora vemos unas cosas que son inconcebibles. Estamos regresando a esta llamada normalidad cuando tenemos la epidemia, que es local, la epidemia de aquí de Jalisco, en el punto más alto. ¿Sí? Claro. Pero claro, no coincidieron los tiempos. A nivel personal, pues es que las decisiones se tienen que tomar también en base a las posibilidades de cada quien, ¿sí? Si yo tengo un salario seguro y me siguen pagando y me dejan trabajar desde casa, pues obviamente daré toda la importancia a la salud, ¿sí? Trabajaré desde casa, no saldré de ahí más que a lo indispensable, etcétera, etcétera. Pero si soy un trabajador de economía informal, donde uno tiene que salir porque lo que gane hoy es lo que me voy a comer hoy, ¿sí? Y si hoy no tengo nada, no voy a comer nada, pues la economía tendrá que ir por encima y tendré que asumir el riesgo de la salud. Obviamente, todo el que decidimos tomar un cierto riesgo por necesidad, por decisión, por lo que sea, lo podemos hacer con la mayor precaución posible. Si no me puedo quedar en la casa, si tengo que salir, pues saldré con el cubrebocas, saldré en los horarios que puedan ser un poquito menos gente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. En el caso de la educación, maestra Yurani, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué será realmente más importante? ¿La educación en sí o las actividades económicas o las cuestiones laborales? Bueno, yo voy a tratar de hablar un poco más lento, me perdonarán el acento colombiano, pero estoy viendo por el chat que algunos chicos no logran como comprender un poco mi forma como de hablar y de articular, entonces hablaré un poquito más lento para no irme más de los minutos que tengo previsto para la respuesta. Sin lugar a dudas, para nosotros lo más importante es la salud. Desde los ministerios de educación, desde el Ministerio de Protección Social en Colombia, desde todo lo que tiene que ver con la reactivación de los sectores económicos, prima muchísimo la salud. Hemos hecho un esfuerzo, sobre todo aquí en Manizales, de desarrollar diferentes mesas, la mesa de salud, la mesa de economía, la mesa social. Estos aspectos son fundamentales para nosotros. Decir y catalogar cuál es uno mejor que el otro, pues es un poco complejo, pero definitivamente sí es más importante la salud y posteriormente todo lo que tiene que ver con los aspectos económicos, y la educación está en el apoyo para ambos sectores, tanto para lo de salud, lo económico y lo laboral. O sea que la educación, en mi caso, no la pondría como en un nivel, sino que siempre estará allí prevista para la salud. Los desarrollos de investigación en salud aportan para el sector de salud, los desarrollos económicos para, en la parte de las ciencias económicas, para la parte económica y así sucesivamente lo laboral. Entonces yo creo que en estos escenarios, en este momento, lo más importante es la salud, pero en la articulación con los sectores, por ejemplo, educativos. Bien. Vamos a continuar con preguntas específicas. Aprovecho que está ahorita en el uso de la voz maestra Yurani. Ante el incremento de contagios por COVID, sobre todo en algunos países y entidades de América Latina, ¿cuál es su perspectiva para que las instituciones educativas realmente puedan continuar con su misión formativa? Bueno, nosotros como educación tenemos retos fundamentales. Sin lugar a dudas está el tema de las funciones sustantivas. ¿Qué se entiende por funciones sustantivas? La docencia, la investigación y la internacionalización, la extensión, la protección social y el bienestar. En este caso, la docencia con esta situación nos lleva a que tenemos que tener un poco más de inversión económica, tecnológica, de recursos humanos, para que la virtualidad o las mediaciones virtuales sigan siendo o estando presentes en la educación. Estos ejercicios, por ejemplo, de los que estamos haciendo hoy un webinar, algún momento imaginábamos que solamente los aspectos internacionales tenían que ser conectados de manera presencial. Hoy los podemos estar realizando de manera virtual. Entonces, por supuesto que tenemos todos estos desarrollos.
Otro de los retos que tenemos es ese cambio del paradigma en el modelo pedagógico. Hay que decirle ya adiós a ese modelo tradicionalista, es decir, donde solo el maestro es el que tiene el conocimiento y lo único que hace es compartir alguno de ellos para que el estudiante solamente absorba. Hoy tenemos modelos pedagógicos mucho más constructivistas que nos van a llevar a nosotros más en el tema de hacer un seguimiento académico, tener un modelo por competencias, pero a este modelo de competencias no solamente quedarlo allí en la educación, sino también tener un resultado o un aprendizaje por resultados. Este último dependerá única y exclusivamente de los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que serán los estudiantes los que nos van a dar el giro, qué es lo que quieren realmente por calidad. Y así tendrían que tener unas competencias, entre esas las investigativas. La investigación definitivamente en el pregrado como en el posgrado conllevan a que ellos como futuros profesionales desarrollen una competencia fundamental y es el pensamiento crítico. Y este es el que les permite cambiar su ambiente, cambiar su entorno en donde se desempeñen, sea en su nivel local, nacional o internacional. ¿Considera usted que en un momento determinado, indiscutiblemente, la institución pueda hacer un gran esfuerzo por tratar justamente de cumplir con los programas educativos, formativos a los cuales está encomendado? Sin embargo, ¿hasta dónde los estudiantes están en condiciones o tienen las habilidades suficientes para el autoaprendizaje? Porque ese es un elemento importante. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo pienso que el ser humano, desde nuestra filosofía institucional, somos una universidad creada y conformada por los terciarios capuchinos y tenemos una filosofía amigoniana que dice que el hombre es perfectible. Entonces no me quedaría bien decir que no las tienen, todo lo contrario. Creo que todos los seres humanos tenemos esas competencias de autoaprendizaje y este es el ejemplo de ello. Todos los pudimos. Para mí los docentes como los estudiantes fueron los héroes en esta titánica misión que nos transformó la educación. En este momento, para nosotros, tiene que ser fundamental ese ejercicio con los docentes y con los estudiantes. Aquí tenemos que hacer unos cambios de los paradigmas. Aquí tenemos que hacer unos cambios en los modelos pedagógicos, tenemos que hacer cambios en cómo se planean los proyectos docentes o los planes del aula, cómo cambiamos nuestra relación en el aula, cómo cambiamos la indagación. Aquí es el momento para que los estudiantes vayan un poco más. Cuando hablamos de autoaprendizaje, no necesariamente tenemos que entender que es el que yo quede en mi casa y sencillamente indague por lo que yo quiera. No, existen muchos. Las universidades tenemos unas inversiones fundamentales en las bases de datos. Y ese es el abanico de las posibilidades de encontrar un poco más el manejo y el bagaje. Ahora, hay que saber construir las estrategias de qué considero yo que es el aprendizaje independiente o lo que son los trabajos independientes o en casa. También cómo desarrollo esos trabajos en grupo, porque a veces yo pongo como docente un trabajo en grupo, pero realmente no es en grupo. Se conforman 4, pero 2 trabajan. Entonces, ¿cómo hacemos que esos grupos realmente sí alcancen los objetivos que son los que tenemos previstos nosotros como docentes? ¿Cómo hacemos la lectura y la escritura? Porque eso no nos puede quedar de un lado. Si queremos estudiantes que tengan esas grandes potencialidades para transformar el entorno, estos deben de cumplir con estas competencias. ¿Cuáles son? La lectura y la escritura. En este momento no hay momento para el plagio. Tenemos que cuidarnos de la similitud. No puede ser que un estudiante de primer semestre diga, hice plagio, bueno, entonces empecemos a capacitar. Digamos que se le puede apoyar en ese proceso, pero ya un estudiante que vaya avanzando en ese ritmo no, porque hace parte de sus características profesionales como tal. Debemos de trabajar también esa indagación a otros aprendizajes activos, y el aprendizaje activo lo incita el docente, pero realmente quien lo desarrolla es el estudiante. Entonces, tenemos muchas cosas que transformar en este ejercicio. Tenemos muchísimas cosas en las que tenemos que indagar. Los estudiantes ya no les tienen por qué dar temor de las bases de datos. Ya no les tienen por qué dar temor de las bibliotecas. Ahorita hay muchísimas situaciones. Ya no le tiene que dar temor de irse a otro país a explorar otro contexto. Las universidades tienen planeados esos programas. Ya la educación no solamente la podemos ver en una relación docente-estudiante,
Para eso en todas las universidades, y esto es como un consejo que quiero brindar, todas las universidades de todo el mundo, no solamente las mexicanas, sino también las colombianas, tenemos programas de internacionalización. Entonces, ¿cuántos están llevando a ese tema de movilidad académica? Pocos. Eso nos permite a nosotros tener unas competencias. El de la investigación, creo que ustedes lo manejan como grupos de estudio. Nosotros aquí en Colombia los denominamos semilleros de investigación. Pero qué riqueza tiene un estudiante cuando empieza a alternar sus clases con otros escenarios, hasta incluso deportivos, culturales. Eso es lo que permite que él se vaya desarrollando un profesional que al momento de salir tenga ese sentido social, económico, pero sobre todo transformador. Claro. En el ámbito empresarial, sin lugar a dudas, también se han estado modificando ciertos procesos. Uno de ellos, probablemente, doctor Manuel Pando, tiene que ver mucho con el proceso de contratación. ¿Considera usted que la pandemia, la nueva reincorporación, está propiciando nuevas habilidades en el talento humano para poder, ya sea el que vamos a contratar o ya sea el que ahorita laboramos actualmente, signifique ciertos aspectos que son fundamentales para el desarrollo de las actividades? ¿Hay nuevos talentos que se requerirán o se requieren para las actividades laborales? Yo creo que sí hay nuevos talentos que se requieren, se requerirán, ¿sí? Y ya se están dando, ¿sí? De alguna manera, el teletrabajo para mucha gente ha sido nuevo y les ha llevado a nuevas habilidades tecnológicas con el funcionamiento, con todo esto. Creo que en los próximos meses nos quedaremos con una parte de esto, ¿sí? Creo que muchas de las empresas han visto que es bueno, que les ha funcionado bien y se quedarán con una parte de esto, que insisto, ya venía dándose y que solo lo que nos ha pasado es que se ha acelerado un poco más. Durante el periodo en que siga la pandemia y que tengamos que estar teniendo todas estas precauciones, también para quien va a trabajar y se presenta en su centro de trabajo todos los días, habrá que tener nuevas formas de comunicación, habrá que tener nuevas formas de mostrar afecto. Ya no podemos hacer como hacíamos antes, el abrazo, el apapacho, etcétera. Todo eso habrá que irlo limitando, ¿sí? Muchos de los factores psicosociales que se tienen en la empresa tendrán que ser modificados o cuidados específicamente. En nuestros países, y hablo específicamente de Colombia, México, bueno, y Ecuador, que he visto algunos compañeros de Ecuador por ahí conectados, en estos tres países al menos, el estudio de los factores psicosociales de la empresa es obligatorio. Desde antes, eso no tiene nada que ver con la pandemia, ¿sí? En México existe la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que obliga a que las empresas hagan un estudio de factores psicosociales. Lo que pasa es que ahora tendrán que hacer un estudio de factores psicosociales adaptado. El papel del liderazgo, por mencionar algo, tendrá que pasar de ser un líder que solo buscaba resultados a ser alguien que haga lo que conocemos como liderazgo saludable. A la empresa la gente llega con muchas ansiedades, con muchas angustias, con mucha falsa información, ¿sí? Ya sabemos, las redes sociales han hecho un desastre. En este caso de la pandemia, no sé si han sido positivas o negativas, ¿sí? Pero mucha información falsa, descontextualizada, exagerada, etc. Entonces, tendremos que tener líderes. ¿El otro? Perdón, hay una interferencia. Sí. Ya Está. doctor. Ya el perrito ya nos dejó. Les decía, va a haber que generar un tipo de liderazgo que se conoce como liderazgo saludable, que es alguien que puede de alguna manera absorber, ayudar a que estas angustias, estas cosas en los trabajadores no se extiendan. Entonces, serán los mismos factores psicosociales que ya conocíamos, pero ahora desde otra situación. También habrá que aprender, que no hemos sido muy buenos para eso, hacer un análisis crítico de la información que nos llega, ¿sí? Hoy en día todo lo que nos llega es tomado como realidad, se traspasa con la inmediatez que requieren las redes sociales
sin ningún criterio, ¿sí? Uno ve que le llegan unos mensajes que dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien haya escrito esto? Y más aún, ¿cómo es posible que alguien lo haya reproducido, retuiteado, según la red que sea, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender también eso, son aprendizajes que se van a tener que dar, y creo que sí, estamos aprendiendo y todavía nos quedan otros retos para seguir aprendiendo. Justamente respecto a los retos, uno de ellos tiene que ver mucho con la seguridad laboral. ¿Hasta dónde considera usted que la comunidad laboral, la población en sí, estamos realmente asumiendo el compromiso de cuidar esas normas, de aplicarlas dentro de la empresa sin afectar justamente la calidad, pero también sin exponer o aprovechar fuertemente los instrumentos que tenemos para protegernos y cuidar en este caso nuestra salud? Es decir, ¿qué medidas de seguridad consideran se van a enfatizar y sobre todo hasta dónde la planta laboral realmente asumirá el compromiso de ejercerlas a conciencia y de manera precisa? Como decía, en las empresas hay una historia. Todas las empresas tienen normas de salud y seguridad que existen desde siempre, bueno, desde siempre no, pero que existen desde hace muchos años. Y tenemos empresas que son de alto cumplimiento, que las cumplen muy bien, que las llevan a cabo como tal, y otras que realmente no las cumplen adecuadamente. Creo que eso se va a seguir repitiendo, ¿sí? Y entonces hoy en día vemos empresas donde las medidas de protección contra el virus son bien llevadas, se cumplen, ¿sí? Las que ya sabemos, el gel, el cubrebocas, la distancia, pero además las mamparas que se pueden colocar y se colocan en muchas empresas. Hay empresas donde el distanciamiento es prácticamente imposible, la máquina está en los puestos de trabajo pegado y se ha dado por colocar unas mamparas entre un trabajador y otro para generar este tipo de ambientes. El uso de estas tecnologías nuevas también, mismos, controlan que se mantenga el distanciamiento, ¿sí? Están subiendo programas, leen dónde están los trabajadores, te pita el aparatito si te acercas demasiado a otro aparato, etcétera, ¿sí? Entonces también se pueden ir reincorporando algunas tecnologías para llevar a cabo esto, ¿sí? Pero igual que antes no se cumplían en todas las empresas, yo les hablaba de una norma de revisión de los factores psicosociales que tiene 2 años en México, y es hoy día que un gran número de empresas no han hecho absolutamente nada. Entonces, estas empresas que ya traen una historia de no cumplimiento de la salud y la seguridad, de fingir, de hacer el mínimo para que no me multen, ¿sí? Como decía una amiga mía, dice que en lugar de hacer prevención del riesgo, hacen prevención de la sanción, porque lo único que les interesa es que no venga la multa, pues están repitiendo ese patrón y entonces tenemos empresas donde pues las mascarillas existen, pero ya sabemos, las traen en la bolsa, colgadas de la oreja, puestas aquí abajo, y nadie respeta la distancia, etcétera, etcétera. Pero hay muchas otras que están cumpliendo adecuadamente. Yo creo que esto está dependiendo de la historia previa que las empresas tenían en materia de salud y seguridad. Ahora, el rol de los encargados sí que tiene que cambiar también. Los encargados de salud y seguridad ahora tendrían que tener, además de un papel muy activo en todo este cuidado, también deberían de tener un papel muy activo en educación para la salud, ¿sí? Y en la instalación de apoyos psicosociales para los trabajadores. Muchos de los trabajadores, pues como ya decíamos, están pasando por sus procesos de angustia, por sus procesos de miedo, pero no puedo dejar de ir a mi empresa porque me van a correr, tengo que presentarme, y entonces me presento y me presento con todo mi miedo. ¿Qué control podemos hacer esto? Bueno, las empresas grandes, ¿sí? Tienen un sistema de salud y seguridad instalado. En México se supone que toda empresa arriba de 100 trabajadores tiene que tener por lo menos un médico del trabajo. Aquí se puede hacer un programa y un trabajo muy fuerte, muy intenso de educación para la salud laboral, específicamente hacia el coronavirus. Creo que son programas que no lo sabía y que los servicios tendrán que estarlos desarrollando. Excelente. Vamos a pasar a una serie de cuestionamientos que los asistentes a este webinar nos están haciendo.
Y aprovechando, doctor Pando, su experiencia, por aquí nos preguntan lo siguiente. ¿Qué sugiere usted para que los líderes, lejos de tener una actitud saludable, son los que generan la ansiedad con sus actos como obsesivos en cuanto a la limpieza compulsiva y ante el menor signo de COVID, un estornudo o cualquier otro detalle lleve a dirigir actos de discriminación hacia subordinados? ¿Qué se puede hacer por parte de las empresas al respecto? Yo creo que esto es una demostración de la falta de formación del líder, ¿sí? Yo siempre les digo en las charlas que cuando alguien pone un líder, generalmente ponen al que era mejor en su puesto de trabajo. Yo tenía 20 torneros, quiero un supervisor, y entonces ¿a quién pongo de supervisor? Pues al mejor tornero. Pero las habilidades para ser un buen tornero es un buen pulso, una buena coordinación visomotriz. Esas habilidades no sirven para ser líder. Creo que debemos haber vigilado quién era el que tenía más habilidades para líder, o si no, capacitarlos. Las habilidades de liderazgo se pueden entrenar, se pueden capacitar, se pueden formar. Y entre estas está lo que ya en estos días se conoce desde hace tiempo con el nombre de liderazgo saludable. Esto se hablaba ya desde antes de la pandemia de un líder que pudiera procesar el estrés. Es muy común que los jefes de arriba, porque la producción no se está dando, presionen, estresen al supervisor y el supervisor lo único que hace es transmitir todo ese estrés a los trabajadores. Un supervisor saludable, un líder saludable, no debe de hacer eso. Debe de procesar ese estrés y transmitir a los trabajadores las acciones, las cosas que se deben de hacer, etcétera, pero habiendo procesado él todos esos factores de estrés. En este caso sería lo mismo, pero con la ansiedad al virus. ¿Sí? Los líderes, los supervisores, los jefes deben estar formados y capacitados para procesar esas ansiedades y no transmitirlas a los otros. De hecho, deben estar formados para ayudar a que sus trabajadores procesen de manera adecuada todas esas angustias y toda esa información desordenada que nos llega. Entonces, ¿qué pienso de estos líderes? Pues pienso que son líderes que no han sido formados, que no han sido capacitados para la función que tienen como líder. Bien. Maestra Yurani, hay algún cuestionamiento por parte también de la audiencia respecto a la parte de educación. Uno de ellos sería, ¿cómo podríamos garantizar calidad educativa ante la nueva normalidad cuando la realidad y el contexto definitivamente se han transformado, se han cambiado? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo pienso que esa calidad siempre se va a dar dada cuando la comunidad académica está ceñida a un solo objetivo. ¿Qué me explico? Cuando hablamos de calidad, ¿a quién le podríamos decir qué es el responsable? ¿A la institución, al docente o al estudiante? No habría un rol pertinente para decir este es el responsable de esta calidad. Son todos. Si yo como institución procuro la contratación de excelentes docentes, estos docentes tienen que demostrar su excelencia con el estudiante, pero el estudiante tiene que dar respuesta a esa excelencia de docente. Entonces, si vemos todos una cadena de congruencia para que todos trabajemos en conjunto. Por eso les digo, y nuevamente les repito, el tema de la integridad, de la corresponsabilidad, son los principios fundamentales o las bases de esa calidad que nosotros queremos. ¿Cierto? Porque nosotros no podemos pensar que el docente entonces no sirve y el estudiante cómo está reaccionando, o viceversa. El estudiante es muy bueno y el docente no le está sacando su máximo provecho para potencializarlo. Entonces, yo siempre digo que en estos momentos, en estos nuevos modelos de educación, ya el docente o el profesor está dejando un poco de relegado. Ya ahorita debemos considerarnos maestros, es aquellos que moldean a ese discípulo para que éste sea quien lo supere. Entonces, si nosotros no motivamos a nuestros estudiantes para que vayan a espacios de investigación, ahí sí estamos fallando y tienen ellos todo el derecho de decirnos que no hay esa calidad. ¿Ya? Pero si nosotros solamente nos estamos quedando y le estamos suministrando a nuestros estudiantes lo que yo les quiero brindar y ya en el aula, y no estoy haciendo transformaciones de aula, ellos tienen todo el derecho a decir no hay calidad. Pero si yo estoy llevando a los estudiantes para que se les active ese aprendizaje, ahí estamos generando calidad, pero también tiene que haber una respuesta por parte del estudiante. Un estudiante que no lea, no, la calidad no es del docente, la calidad es del estudiante.
Un estudiante que no llegue con algo preparado o con algún pensamiento crítico, ahí está fallando el estudiante, no está fallando el docente. Entonces, por eso digo, la calidad va a ser en la unidad de esta comunidad académica, docentes, administrativos y por supuesto estudiantes. Y los nuevos modelos a nivel internacional, quienes van a tener la batuta de transformar la educación a esa calidad que queremos son los estudiantes. Son ellos los que nos van a exigir qué calidad es la que quieren para nosotros. ¿Cómo quieren transformarse en esa educación? Aquí ya no es que voy a hacer un examen al profesor y tengo que aprender el examen de memoria. Eso ya es un modelo muy tradicionalista y el estudiante quiere hacer ese cambio. No quiere que sea medido solamente porque de las 5 preguntas, las 5 preguntas las sacó bien. Entonces dio la respuesta que quería el docente, más no el aprendizaje. Entonces por eso, para llegar a calidad tenemos que tener una responsabilidad, una retroalimentación por cada uno de los actores que hace parte del sistema educativo, pero también agrego allí, hay que cambiar los modelos, las didácticas y por supuesto la pedagogía. Excelente. Una última pregunta por parte de la audiencia al doctor Pando. ¿Cree que según la realidad que tenemos y que tendremos con la presencia del COVID-19, las guías que vienen en la norma 035 bastarán para evaluar los riesgos psicosociales o será necesario incorporar otro tipo de evaluación? Desde antes de la pandemia, las guías que vienen en la norma 35 no son suficientes. Siempre ha sido necesario incorporar otras. Claro, la guía pues prácticamente nos obliga a usar las que ahí vienen, pero no nos impide el que no se usen otro tipo de instrumentos y generalmente los diagnósticos de factores psicosociales han requerido de usar otro tipo de instrumentos. Aún los elementos que sí vienen en esa guía habrá que ser vistos de otra manera. Ya veía el caso del liderazgo, les decía yo, ahora hay que verlo de otra manera. Esas mismas guías tienen un factor psicosocial que habla del equilibrio trabajo-familia, familia-trabajo. Pues claro, eso nuevamente está cambiando, ¿sí? El llegar a casa después de haber estado en una posible infección durante 8 horas que estuve en el trabajo, más las horas de posible infección en el autobús, etcétera, hace que mi llegada a casa cambie. El equilibrio trabajo-familia, familia-trabajo va a cambiar y habrá que estudiarlo desde un enfoque diferente en estos meses. Pero también nos encontramos, no existe una guía de factores psicosociales para puesto de teletrabajo. De hecho, les invito a que nos ayuden. Estamos precisamente en la construcción de esta guía de estudio de factores psicosociales para puestos de teletrabajo, ¿sí? Necesitamos gente que esté haciendo teletrabajo y nos la conteste para ir haciendo el proceso de validación de la guía, porque no existen esas guías. Entonces nos estamos encontrando con este tipo de falta de herramientas en las que sí es importante que hagamos nuevos instrumentos. Entonces, si ya desde antes era necesario incorporar nuevos a las guías que venían en la norma, pues ahora tenemos que incorporar muy específicamente algunos elementos que tienen que ver con estas situaciones que se viven en la pandemia. Bien. Por cuestiones de tiempo tenemos una serie de preguntas, que nos está haciendo nuestra audiencia, pero pediríamos, si fueran tan amables, de poder luego expresarnos algún dato de contacto para que nuestra audiencia se ponga en comunicación con ustedes y podamos dar continuidad a una serie de interrogantes que justamente están surgiendo a partir de los comentarios que hemos estado expresando en este webinar. Antes de cerrar un poquito esta parte, nos gustaría que fueran tan amables de transmitir un último mensaje desde su perspectiva de lo que implica realmente la temática que hemos venido tratando. A manera de conclusión, a manera de corolario, ¿cuál es el mensaje que darían ustedes a la audiencia en la parte de educación y en la parte empresarial? Adelante, doctor Pando. Yo pensaría que ahorita lo que más podemos convocar es a tener un pensamiento crítico, a no consumir todo lo que nos llega a través de las redes sociales sin repensarlo, y con este pensamiento crítico asumir los cuidados que podamos tener máximos con los riesgos que decidimos asumir. Yo puedo tomar un autobús para ir a mi trabajo y sean 10 calles,
y estoy asumiendo un riesgo, o decidir no tomar el autobús para esas 10 calles e irme a pie y asumo otro tipo de riesgo. O sea, uno lo tiene que pensar y que asumir. Los riesgos no tienen que caer sin que yo me los haya pensado. Yo los pienso y una vez que los asumo, pues los hago con mayor cuidado que posible y así los llevo a cabo. Bien. En el caso de educación, ¿cuál sería su mensaje, doctora, maestra Yurani? Bueno, muchas gracias. A modo de conclusión, quiero compartirles algo fundamental y está en la misma sintonía que nos dice el doctor Manuel Pando. En el mundo, las transformaciones laborales están ya a la puerta y hoy se requiere colaboradores de las 4C. No sé si de pronto lo distinguen, pero se las voy a compartir. Hoy necesitamos colaboradores en las organizaciones que sean colaboradores, que sean creativos, que tengan la capacidad para resolver los problemas y por último que tengan pensamiento crítico. Y en esos 4 aspectos es que la educación, sobre todo en el área de ciencias económicas, administrativas y contables, estamos orientando a la educación, a esos modelos, logrando que los profesionales tengan estas competencias para que puedan ser de alto desempeño y se puedan consolidar no solamente en los aspectos nacionales, sino también en los ámbitos internacionales. Bien. Están llegando una serie de felicitaciones y reconocimiento a la temática que ustedes han estado manifestando. Sí sería muy conveniente pudieran hacernos el favor de proporcionarnos algún dato de contacto para que la audiencia se ponga en contacto con ustedes y lógicamente sabemos que el tiempo destinado para esta webinar no es suficiente por la dimensión de los temas que hemos venido tratando y que bueno, ojalá no sea el único espacio que podamos estar en comunicación. Si fueran tan amables, por ahí el doctor Pando puso en el chat un dato de contacto. Maestra Yurani, ¿algún lugar, espacio donde puedan comunicarse con usted? Y les voy a compartir una presentación que les hice. Bueno, me tienen inhabilitada para la presentación. Pensé que estaba habilitada. Entonces les voy a escribir en el chat mis 2 correos electrónicos, el institucional y también el personal, por si alguien está interesado en contactarme, y con mucho gusto estaré presta para servir. Bien. Mientras la maestra Yurani nos coloca los datos de contacto, básicamente vamos a cerrar, no sin antes agradecer la disposición, el tiempo, el esfuerzo de nuestros ponentes por compartir sus experiencias desde la parte educativa y desde la parte empresarial. Queremos agradecer en nombre de la Universidad de Guadalajara el espacio justamente para socializar este tema. En específico también queremos agradecer a la Coordinación General de Tecnologías de la Información, concretamente a la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje del CUSEA, quienes han hecho posible la transmisión de este webinar y agradecer todo el apoyo. Lógicamente y sin lugar a dudas, los más de 90 participantes que tuvimos en este webinar, que viene lógicamente a hacer interesante la temática. Agradecemos a todos ustedes que se hayan conectado. Y bueno, no me resta más que agradecer toda la disposición y todo el espacio para poder tratar este tema. En otra ocasión estaremos pues atentos. Quiero comentarles que hay ya en YouTube básicamente también todos los webinars que el Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales ha venido efectuando durante este periodo para que puedan consultarlos. Sin lugar a dudas, este también será transmitido ya o estará en el espacio de YouTube para poder justamente consultarlos y tener mayor información. Quiero también agradecer a la Academia de Investigación y Eficiencia Terminal que hicimos posible este webinar, a todos ustedes por su tiempo y bueno, no me resta más que estar en comunicación posterior, quien lo desee, asesorvizcaíno@yahoo.com.mx. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y estaremos en comunicación. Hasta la próxima. Gracias.